Vamos a dar una plática que se le llama la corriente del sonido. La corriente del sonido es una ley que existe dentro de la naturaleza. La corriente del sonido rige toda la creación. La corriente del sonido está basada en las notas musicales do, re, mi, fa, sol, y la y si. Son 2, 4, 6, son 7 notas musicales. Todo lo que existe está regido por esto, es parte de la naturaleza. Hay infinidad de leyes, como la ley de evolución, la ley de involución, la ley de entropía, que todo eso está relacionado con la corriente del sonido. Esas dos leyes que les acabo de mencionar, la ley de evolución e involución y la ley de entropía, están relacionadas con la corriente del sonido que rige todo lo creado. Muchos preguntan, ¿cómo podemos vencer la involución? ¿Cómo podemos vencer la involución? ¿Qué es lo que hace que todo involucione? O sea, todo en el plano físico, todo nace, crece, se reproduce, llega a un estado de madurez, luego empieza un proceso de decrepitud, que es la parte involutiva. Primero todo evoluciona, nacer, crecer, madurar, es evolución. Pero después viene la parte involutiva, o sea, es un eje mecánico, después de una sigue la otra. ¿Cómo se va a evitar entonces la involución? Si todo pasa por un proceso, después de la madurez, pasa por un proceso de decrepitud, de vejez y luego de muerte. Esta ley de involución está relacionada con la ley de la entropía. La ley de la entropía en realidad significa desorden, caos. La ley de la entropía se dice que iguala toda la naturaleza, al igual que la ley de involución. La ley de entropía se asocia con un estado de abandono, de dejadez, de indiferencia, con un estado de desorden, ¿sí? Lo podemos ver en cualquier aspecto de la vida. O sea, siempre tiene que existir un orden y un principio inteligente para poder trascender esa ley. Ese orden o ese principio inteligente que nosotros tenemos que establecer en nuestra vida para que la entropía no nos devore, pues tiene que ver con un principio inteligente asociado a la voluntad, ¿sí? Y es aquí donde entra la corriente del sonido. Esta ley, involución y entropía, vamos a ser víctimas nosotros de estas dos leyes si no tomamos conciencia de la corriente del sonido que rige toda la naturaleza. Había dicho que la ley de evolución, todo nace, crece, se reproduce y llega a una maduración y después todo involuciona, decrepitud, vejez y muerte. Pues todo eso se lleva a cabo dentro de lo que es la corriente del sonido, las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si. Todo lo que inicia en el planeta físico que habitamos, en esta naturaleza que nosotros vemos, y nuestra propia naturaleza orgánica, física, está regida por esta ley que es la corriente del sonido. Decía el maestro Samael que existen ciertas pausas. Todo lo que inicia empieza con la nota do. Todo lo que nace, todo lo que se gesta en la naturaleza empieza con la nota do. Y luego sigue re, mi, fa, sol, la, si, o sea, sigue este proceso. Pero aquí hay algo interesante que dice el maestro: entre las notas, entre algunas de estas notas, do, re, entre estas dos notas hay un espacio, vamos a decirle así. Y luego después sigue mi, fa, aquí sigue
en estas notas que están aquí, vamos a ponerle otro espacio. Dice el maestro que todo lo que inicia se procesa a través de estas octavas, pero que siempre van a haber ciertas pausas que la misma naturaleza establece en esas leyes, en la que si nosotros no realizamos un sacrificio consciente, la corriente del sonido nos va a volver a regresar al punto de partida original. Esto se aplica para cualquier empresa, para cualquier proyecto que se inicie, en lo abstracto, ¿sí?, en la vida, pero también se aplica para nuestro cuerpo físico. Si nosotros no damos esos choques conscientes que están basados en el sacrificio, la corriente del sonido nos va a regresar otra vez al punto de partida original. Si nosotros hacemos ciertos sacrificios conscientes, ya sea a través del estudio, del meditar, de volvernos conscientes de una enseñanza, un conocimiento, quizás nos vuelve más conscientes, no quizás, nos vuelve más conscientes y nos activa cierta inteligencia del ser y nos hace seguir adelante en algún proyecto que tengamos. ¿A qué se deben tantos fracasos gnosticoides? Tantos estudiantes que llegan, siguen esa enseñanza y tarde o temprano truenan. Se los traga la ley de entropía, que es el desorden, la dejadez, el caos, el abandono. La ley de entropía es una ley de igualación, en que si está, por ejemplo, un vaso de agua caliente y otro vaso de agua fría, hay una especie de empatía en las temperaturas. Una temperatura se traga a la otra y se asimila en una temperatura estándar. Dentro del grupo gnóstico se dice que si se juntan 5 estudiantes que están trabajando psicológicamente con otros 5 estudiantes que no están trabajando, por ley de imantación, por ley de entropía, los que están trabajando bien pueden caer en un caos, en un desequilibrio por la imantación que le están dando los otros estudiantes que no están trabajando. A eso se le llama ley de entropía, y por eso muchos cuidan de no mezclar grupos. Yo jamás he tomado en cuenta eso. No lo he tomado en cuenta porque para mí, nadie trabaja al 100%. Decir que unos estudiantes más avanzados tienen un trabajo interior y los que están empezando no lo tienen, es falso. Es falso. El trabajo interior es muy particular y la forma en que se manejan los grupos es muy diferente. Entonces, todos esos fracasos a los que me refiero de los estudiantes gnósticos es porque inician estos estudios, pero cuando llega el momento en que tienen que realizar ciertos sacrificios, ciertos padecimientos conscientes, ciertos sufrimientos intencionales, truenan y otra vez vuelven al caos, al punto de partida original. Si nosotros realizamos ciertos sacrificios conscientes, la corriente del sonido nos hace seguir, pero ¿qué pasa? Más adelante vienen pruebas, más adelante se requiere de otros sacrificios dentro de la enseñanza para poder dar ese salto y que la corriente del sonido no nos regrese al punto de partida original. Si nosotros realizamos ciertos sacrificios conscientes, vamos a hacer cierto progreso interno gracias a esta corriente del sonido. Pero más adelante nos vamos a encontrar otras pausas. Esas pausas requieren también de otros sacrificios. Si nosotros no queremos que nos traiga la involución y la ley de entropía, se tienen que hacer sacrificios, se tienen que dar choques conscientes, ¿sí? Fíjense, me he topado en este año alrededor de unas 10 personas que hacía 15 años no los miraba. Y les digo, no los puedo reconocer, están irreconocibles, unos están desproporcionados, están ancianos, canucios, otros pelones, la cara deformada. La ley de involución los ha hecho víctimas. Han involucionado físicamente. Ese proceso evolutivo de nacer, crecer, desarrollarse, llegar a un proceso de madurez, pasó. Pero como no tienen conocimiento de causa de las leyes que nos rigen,
pues la ley de involución se los ha empezado a tragar. Me los he topado ancianos, decrépitos, algunos demasiado flacos, otros demasiado gordos, otros cachetes, papadas, otros pelones. O sea, voy por la calle y me dicen José, y volteo y tardo para reconocerlos, porque han sido víctimas de estas leyes, de la ley de involución y de la ley de entropía. Ahora, el principio básico para poder trascender estas leyes y no ser víctimas de la naturaleza, más bien uno apoderarse de su propia naturaleza, uno dirigir su propia naturaleza, es el sacrificio. Y se habla dentro del conocimiento gnóstico que lo primero que se tiene que sacrificar es la simiente sexual. La simiente sexual, la semilla sexual. Por lo general, el ser humano que fornica, que derrama su energía sexual, inevitablemente va a involucionar, va a ser víctima de la ley de involución. Si nosotros queremos trascender esa ley de involución, que va a empezar a atrofiar nuestro cuerpo etérico, es exactamente lo mismo. Toda aquella persona que no sublima su energía sexual, su energía creadora, su cuerpo etérico lo va deteriorando. Sus glándulas sexuales se van atrofiando, se van cansando, se van haciendo viejas, porque producen, y el hombre animal y la mujer animal tirando lo que las glándulas producen. Y tarde o temprano esas glándulas se cansan y empieza el proceso de involución. O bien la ley de entropía, que como uno no tiene esa capacidad, esa voluntad, esa fuerza de sacrificio, la ley de entropía nos traga. El mundo nos absorbe. El trabajo, la casa, la familia, los amigos que tenemos funcionan como una ley de entropía, de que si un vaso es caliente y el otro vaso es frío, el vaso que es frío le va a quitar temperatura al caliente, ¿sí? Entonces es una ley de absorción prácticamente, en que pues tenemos que ser inteligentes y valorar la vida, ¿sí? Y el hombre que no valora el trabajo psicológico interior y el trabajo sexual, inevitablemente va a involucionar, se lo va a tragar la ley de entropía, va a pasar por ese proceso de decrepitud, vejez y muerte prematuramente. No decimos que no vamos a pasar, pero se puede prolongar más de 100 años, se puede prolongar 150 años la vida del hombre, ¿sí? Se puede prolongar, siempre y cuando nosotros cumplamos con lo que le llamaban en la antigüedad el deber parlok del ser. Ese deber parlok del ser era lo que hacía que los seres humanos de la antigüedad vivieran más de 150 años. Todavía los bisabuelos que nosotros teníamos vivían arriba de 120 años. En lo personal tengo una abuelita que 90 años la viejita, y todavía corretea a los tataranietos con la chancla, ¿sí? En serio, 90 años y corretea no los bisnietos, a los tataranietos con la chancla. Afortunadamente, no sé, me hayan parecido con ella. Dicen que yo me parezco a ella. Sí. Entonces, tenemos que cumplir con ese deber parlok del ser. Si no cumplimos, vamos a ser víctimas de la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Es la ley de involución y la ley de entropía. El estudiante tiene que cumplir con el deber parlok del ser, que es hacernos conscientes de todo lo que entra a nuestro centro intelectual, hacernos conscientes de todos los conceptos de contenido que entran a nuestra mente, todo lo que leemos en un libro. Tenemos que hacernos conscientes. No podemos leer a 1000 por hora porque se agota el capital intelectual que tenemos aquí depositado. No podemos leer a 1000 por hora. La verdad me da risa esas escuelas de mental tech, ¿sí? Que desarrollan la capacidad para leer una página en 10 segundos. Imagínense, una página completa de un libro
en 10 segundos. Se atrofian el centro intelectual. Tarde o temprano los valores depositados en nuestro centro intelectual que está en el cerebro se agotan e involucionan. Hacernos conscientes también el deber palok del ser, del centro emocional. ¿Cuáles son nuestras emociones? O sea, ¿por qué sentimos de tal o cual manera? ¿Por qué cuando vamos a cierto lugar con ciertas personas nos abordan ciertas emociones? ¿Por qué cuando recordamos ciertos sucesos, ciertas situaciones de la vida o ciertos personajes que intervinieron en nuestra vida, por qué nos emocionamos en forma negativa? O sea, tenemos que volvernos conscientes de todos nuestros procesos emocionales y nuestros procesos intelectuales para cumplir con el deber palok del ser y no se agoten ese capital que está depositado en el vientre, por ejemplo, en el plexo solar, que es donde está el centro emocional. Si nosotros no nos hacemos conscientes de todas nuestras emociones, esto nos va a acarrear una infinidad de enfermedades que tienen que ver con el estómago, el intestino, la vesícula, el hígado, los riñones, todo lo que está ubicado aquí en el plexo solar, en la región del ombligo, todos esos órganos 15-20 centímetros arriba, 15-20 centímetros abajo, alrededor del ombligo, se van a ver afectados por nuestras malas emociones. Y es que en la vida siempre van a haber situaciones desagradables, nunca las vamos a poder evitar, pero como nos lo indica la corriente del sonido, o sea, son pausas emocionales, psicológicas, de crisis que hay dentro de nosotros que tenemos que saber trascender. Tenemos que hacer ciertos sacrificios, incluso ciertos padecimientos voluntarios para poder trascender ciertos estados emocionales negativos si los queremos eliminar. O sea, nada se va a hacer por obra del Espíritu Santo. O sea, así nada más porque sí. A eso me refiero. Sí. La palabra Espíritu Santo es una palabra muy gruesa para el pueblo, para el común de la gente. Es una palabra muy gruesa que la gente no lo entiende. La gente cree que con creer ya va a estar salvada. La gente cree que con adoptar estados psicológicos de salvación, de creer que estamos salvados, ya va a estar salvada. Se sugestiona diciendo yo decreto. No, tú no vas a decretar nada, o sea, no eres un Dios. Fornicas, pierdes tu energía, tienes tus errores emocionales, o sea, que en tu intelecto creas que tienes a Dios dentro y que eres Dios y que eres una chispa divina, eso no quita la bola de defectos que nosotros tenemos. Y realmente los que decretan con la palabra, dice el maestro, son los dioses, dice. Porque los dioses, ellos tienen el verbo, tienen el fuego adentro. Pero un ser humano que fornica, que no logra retener su energía sexual, no tiene fuego adentro. Por lo tanto no decreta. Se puede sugestionar, ¿no? Y ahorita hay muchos libros, muchas corrientes que hablan de que tenemos que decretar. Sí ayuda, la sugestión sí ayuda. Ese decreto de pronunciar con la palabra es una sugestión que uno provoca en sí mismo. La sugestión sí ayuda, pero no elimina de raíz esa causa raíz de nuestros propios errores. Vamos a poder decretar y crear con el verbo el día en que nosotros acumulemos nuestra energía sexual y el fuego sexual se empiece a acumular dentro de nosotros. Es un absurdo que haya esas corrientes filosóficas, metafísicas, que digan que el ser humano decreta cuando es un fornicario, cuando pierde su energía, cuando su cuerpo etérico está chupado. No tiene ni siquiera cuerpo etérico porque está acostumbrado a fornicar. No sabe cómo pensar en forma correcta y cómo sentir en forma correcta. Lógicamente todo repercute sobre el cuerpo etérico. El cuerpo etérico en sí mismo es luz. El cuerpo etérico está compuesto por luz, calor, vibración y sonido. El cuerpo etérico vibra, tiene una nota clave, ¿sí? Tiene una vibración particular el cuerpo etérico, emite luz, ¿sí? Se proyecta luz a través de nuestra aura. Pero si habíamos dicho dentro del terreno esotérico que la luz es la sublimación del fuego, y el ser humano no tiene fuego porque no sabe canalizar esa energía, entonces no tiene luz, ¿sí? El fuego se sublima en luz, pero
Una persona fornicaria no puede decretar, no puede asumir que es Dios, no puede, porque pues no tienen una sola característica de Dios. El día en que nosotros aprendamos a sublimar ese fuego en nuestra propia naturaleza, entonces nos estaremos asimilando a Dios. En todas las religiones, cuando se habla de Dios en la Biblia, se habla de un fuego. La zarza ardiente, el fuego de Pentecostés, la torre de fuego que sanaba a los israelitas. Dios es un ser sardónico, color jaspe, color fuego. O sea, siempre se asocia a Dios al fuego. El día en que nosotros empecemos a sublimar ese fuego, vamos a poder sublimar el fuego en luz. Entonces vamos a poder ya sentirnos como una pequeña chispa que está por integrarse al Padre, al Ser, a Dios dentro de nosotros. ¿Sí? Pero todo eso se va a realizar a través de sacrificios. Si no hay sacrificios conscientes, padecimientos voluntarios, nunca se va a trascender esa ley de involución y esa ley de entropía. Todo el mundo quisiera estar sano, todo el mundo quisiera estar joven, siempre fuerte, siempre con atracción, siempre con magnetismo. Pero ¿cómo va a tener todo eso si su aura está débil? Porque sus glándulas ya están débiles, porque no ha sabido sublimar ese fuego dentro de nosotros. ¿Sí? Y claro, todo eso tiene que ser llevado de la mano pues con un trabajo psicológico, de meditación, de reflexión, de introspección, cumplir con ese deber parloc del ser, de hacernos conscientes de nuestro centro intelectual, de todos nuestros pensamientos, de todas nuestras emociones y sobre todo de nuestros órganos sexuales. Hacernos conscientes de todos los procesos sexuales que están sucediendo dentro de nuestra propia naturaleza. La cuestión es que el más importante centro que nosotros poseemos es el centro sexual, porque es ahí, en esas glándulas sexuales, donde se canaliza la mayor energía etérica vital, ¿sí? Y es en esos chakras, en esas glándulas sexuales, que es en la próstata en el hombre y es el útero en la mujer, ¿sí? Es ahí donde se canaliza la mayor energía etérica y vital que hace que el organismo recupere las fuerzas durante la noche. Y es de ahí de donde parte toda la energía vital, toda la energía etérica, y nutre a los demás chakras de nuestros diferentes, que están en diferentes localizaciones en nuestro organismo, en el cuello, en la cabeza, en el pecho, en el vientre, ¿sí? En las rodillas, en las manos. Hay diferentes chakras, vórtices magnéticos que se nutren a través de esa energía que en un 90% se canaliza a través de la próstata y a través del útero. De ahí la importancia también de que la mujer no se quite la matriz. De ahí la importancia también de que el hombre no se mutile los órganos. Es importante que no se mutilen los órganos sexuales, ni en el hombre ni en la mujer, que siempre permanezcan completos. Siempre, si están completos, siempre van a estar canalizando todos los tipos y subtipos de energía etérica que se canalizan a través de esos órganos, y se va a poder nutrir a los diferentes chakras. No vamos a tener un cerebro en forma correcta, o sea, sano. No vamos a poder tener un centro emocional, o sea, que está ubicado en el plexo solar, si tenemos los intestinos atrofiados, la vesícula atrofiada por falta de una hormona, etcétera. O sea, desafortunadamente toda la naturaleza se gesta a través de las tres fuerzas: positivo, negativo y neutro, macho, hembra y hijo, ¿sí? Todo se sostiene. Los átomos son positivos y negativos y forman moléculas. Las moléculas forman ciertas polaridades positivas y negativas y forman macromoléculas, y así se van formando los tejidos. El sistema solar se sostiene a través de esa ley también. El electrón es positivo y el núcleo del átomo es positivo y los electrones son negativos. Toda la naturaleza se sostiene a través de las tres fuerzas. Entonces no podemos negar que es precisamente esa naturaleza eléctrica, electrosexual, la que sostiene toda la creación.
y es la que va a sostener nuestra creación misma. O sea, que nuestro organismo siempre esté al 100%, que nuestra lucidez y nuestra inteligencia esté al 100%, que nuestro intelecto y nuestro centro emocional esté al 100%, porque una vez que se atrofia eso, se atrofia todo. Pero a lo que voy es que a través de toda nuestra vida, aunque vayamos bien, van a haber situaciones en que se van a requerir de más sacrificios por la corriente del sonido, do, re, mi, fa, sol, la, si. Si pasamos nosotros todas las pruebas y hacemos todos los sacrificios necesarios para poder seguir en octava tras octava, vamos a llegar a la nota si. Y dice el maestro, de aquí sigue una segunda octava musical, una segunda corriente del sonido más elevada. Dice, y aquí lógicamente es un nivel de existencia superior al común de la gente, superior en forma orgánica, superior en cuanto a conciencia, ¿sí? Superior en cuanto a discernimiento, superior en conocimiento, y es una segunda octava que vamos a tener que seguir nosotros procesándonos. Pero como es parte de la naturaleza, siempre la ley de involución y la ley de entropía, que es caos y desorden, va a buscar llevar otra vez a ese caos y ese desorden, y va a buscar a través de la corriente del sonido, de esas pruebas que se nos pasan durante toda la existencia, esas leyes, ley de involución y de entropía, van a buscar regresarnos al punto de partida original. Esto sucede en todas las cosas. El maestro Samael decía, si la enseñanza gnóstica no se renueva a sí misma, tiende a involucionar. La misma enseñanza gnóstica pasa por esta corriente del sonido. Si nosotros abrimos una asociación, se va a procesar al principio la nota do, y va a seguir a través de la nota re, y va a seguir nota tras nota, pero va a llegar un momento en que va a haber una pausa, una situación que se viva, en que se va a requerir de un sacrificio. Si no, esa asociación que antes no estaba, va a quedar en nada. O sea, todo lo que existe en la naturaleza es víctima de esa corriente del sonido, y es nada más el sacrificio, ¿sí? Los trabajos conscientes, los padecimientos voluntarios, intencionales, lo que nos va a llevar pues a escaparnos de esa corriente del sonido, de esa involución y de esa ley de entropía, que es la misma naturaleza que nos quiere tragar. No sé si quedó claro la ley de entropía, que es desorden, caos, todo lo empata, ¿sí? Todo lo iguala, y pues es el mismo basamento de la ley de involución. Pero por ejemplo, en los ciertos sacrificios, ¿no? O sea, a veces sí uno se sacrifica y hace cosas, pero también hay gente que en vez de ver esos sacrificios, o sea, como que lo atacan más a uno. O sea, ¿eso significa que yo tengo que seguir en el mismo sacrificio? Tiene uno que trascender. A veces la misma gente que nos rodea no nos permite hacer sacrificios. Dentro del mismo orden que tenemos de hermanos gnósticos, si sale uno por ahí que quiere hacer un ayuno de 2 días, no falta ahí el fariseo, el misticoide que dice, ay, mira qué estúpido, quiere hacer un ayuno de 2 días, o un ayuno de verbo. O sea, a veces los mismos hermanitos gnósticos nos ponen trabas para lo que tenemos que hacer, nos quieren desalentar, o la misma familia nos ponen infinidad de obstáculos, pero ellos son parte de la misma naturaleza, porque como ellos están tragados por esas leyes, esas leyes funcionan a través de ellos también. Ahí está la ley de entropía, del por qué alguien que no está trabajando psicológicamente puede llegar a afectar a alguien que sí está trabajando. Y ahí es donde entra pues ciertos impulsos del ser, ciertos intuitos del ser. O sea, que si nosotros estamos meditando, que si nosotros estamos volviéndonos más conscientes, hay partes de nuestro real ser que se van a activar y nos van a hacer que nosotros sigamos dentro de esa corriente del sonido, trascendiendo, porque sabemos que la base es el sacrificio. El sacrificio es una transmutación de fuerzas.
¿sí? El sacrificio es una transmutación de fuerzas, y a veces para poder pasar a otra octava superior se requiere lograr acumular y cristalizar ciertas fuerzas superiores. Pero esas fuerzas superiores dentro de nosotros, que pueden estar determinadas como voluntad, como inteligencia, como discernimiento, como conciencia misma, esas fuerzas superiores que se deben de activar, no se van a activar si no es a través del sacrificio. Porque el sacrificio es una transmutación de fuerza. Entonces, si queremos pasar a un estado superior, es de estar sacrificando y sacrificando, pero sacrificios conscientes, no que causan dolor. El dolor siempre va a existir, sea una gente común y corriente, sea un místico que está dentro del sendero para despertar conciencia, siempre va a existir. La diferencia es que nosotros nos hacemos conscientes del por qué sufrimos, del por qué nos sacrificamos. La gente sufre, pero no sabe por qué sufre. Pero yo me refiero, digamos, al mundo exterior. Sí, Por ejemplo, hasta en un trabajo, por ejemplo, no lo voy a poner que empecé en una parte, la otra va bajando y me voy bajando. O sea, si me explico, o sea, se supone que si hago bien el trabajo, sí. o sea, ahí también significa que tengo que aguantarme y estar haciendo sacrificio. Bueno, hay una cuestión. Si en el trabajo está pasando eso, que nos están bajando o algo, pudiera ser que el trabajo no se está haciendo como debe. Pudiera ser, no estoy diciendo que así sea, pudiera ser. No, pero Sí. es que sí se hace, sí se realiza bien, sí se realiza bien, muy bien el trabajo. Bueno, Ahí también significa que yo no, pues tengo que aguantarme, hacer el sacrificio para ver si algún día me sube. bueno, quizás ese no es nuestro trabajo. Y la ley pone las cosas para que te vayas a otro donde sí se va a valorar tu trabajo. ¿Sí? Hay que hacer un sacrificio. Sacrifica ese trabajo. Pero trata de encontrar otro antes. Con la experiencia que tienes acá, quizás vas a encontrar otro mejor. ¿Sí? Hay situaciones en la vida que no entendemos. En una ocasión yo estaba trabajando en una maquiladora de cinturones de seguridad y yo les demostré que se estaban yendo defectos en la producción. 6 defectos se estaban yendo, no se activaba el cinturón de seguridad. Iba para las armadoras de Estados Unidos, la Chrysler y varias. Y les demostré, les dije que diseñaran un equipo de prueba. Yo se los dije a los de ingeniería. Primero no me hicieron caso, pero llegó una demanda de $80,000 porque un cinturón no se activó. Entonces me hicieron caso, pero no lo hicieron como yo les dije. Lo hicieron como ellos me interpretaron. Y cuando lo hicieron ese equipo de prueba, les dije, ¿saben qué? Está detectando 3 defectos y se están yendo 3 en el mecanismo. No me hicieron caso. Llegó otra demanda de $30,000 y hasta entonces me hicieron caso. Pero ¿qué pasó para ese momento? Me llené de enemigos. Todos los ingenierillos de ahí, todos los ingenieros, pues me vieron, pues les estaba diciendo cómo eran las cosas. Hicieron cosas para correrme. Es más, me propusieron para correrme, cuando yo les había diseñado un escantillón de prueba que ya lo habían implementado en Malasia, no sé en dónde, todas las armadoras que ellos tenían de esa maquila lo implementaron. Y yo quería llegar a un nivel de supervisor, me acuerdo. Pues se bloqueó. Y yo les hice el mejor trabajo que se ha hecho ahí, porque hasta les diseñé el equipo de prueba. Y me corrieron. Pero esa experiencia que agarré, fui a otro lado y en cuanto supieron de eso, venga, me agarraron de supervisor y en otro nivel. ¿Sí me explico? O sea,
Si tú consideras que no se te está valorando y estás agarrando experiencia y haciendo bien las cosas, sacrifica el trabajo y la experiencia que tienes te va a abrir puertas en otro. Sí. A veces uno no sabe. Yo dije ahí en la torre, yo que quería colocarme de supervisor aquí, me corrieron porque me eché enemigo a todo el departamento de ingeniería y porque les dije que le habían hecho mal. Y eso sirvió para al salir ya estaba yo de supervisor en otro lado. Sí. Eso es en cuanto a un caso específico, ¿no? De que a veces hay ciertos sacrificios que no los entendemos en la vida misma, ¿no? Pero unas cosas nos llevan a la otra. Mientras nosotros hagamos las cosas bien y en forma honesta y correcta, tiene que ir bien, ¿sí? Porque se mueven leyes de causa y efecto. Si nosotros estamos haciendo las cosas bien, en forma correcta y actuando de forma honesta, se mueven fuerzas de causa y efecto que van y se regresan y se regresan como bien para uno. ¿Sí? Otra duda que tengo sobre meditar es que en todo lo que he investigado me sale que es imaginarme una luz color violeta. Tengo que hacer respiraciones profundas en mínimo unos 30 minutos y irla pasando por todos los chakras que tenemos, sí, para que vayan limpiando. Sí. Entonces está correcto. Sí, está correcto. Trata de pasarlas, primero es esa luz violeta a tu alrededor. Esa luz violeta a tu alrededor. O que te baña así una luz violeta a través de tu chakras, entra de tu útero, ¿sí? De tu vientre y tu pecho, y va entrando esa luz violeta. El día en que tú estés trabajando en forma correcta, psicológicamente, eliminando defectos y transmutando tu energía sexual, va a haber una experiencia en la que esa luz violeta se va a volver un oro finísimo, como si fuera arena, así de la más fina, un oro, así, polvo de oro. Esa luz violeta se va a convertir en polvo de oro y te va a inundar así toda tu alma, tu cuerpo astral, tu cuerpo físico. Te vas a extasiar con esa experiencia, porque esa luz violeta se transmuta en oro cuando tú estás transmutando ese oro dentro de ti, que es transmutar la energía sexual y eliminar defectos psicológicos. Esa experiencia la buscan los metafísicos toda la vida. En una ocasión me invitaron a una experiencia, a una práctica de ellos, y fue con la luz violeta. Yo en mi vida había asistido a esa práctica de la luz violeta, del rayo violeta, de esos metafísicos. Y fue algo increíble cómo esa energía violeta se convirtió en un polvo de oro que traspasaba así cada célula de mí. Y la verdad yo me levanté extasiado. Y a los 2-3 días me topé a una de estas señoras metafísicas y le platiqué. Yo no sabía de esa práctica y me dice, oye, pero es que nosotros tenemos toda la vida buscando esa experiencia. Pero ¿saben por qué se me dio? Porque siempre he estado sublimando mi energía sexual y siempre he estado tratando de eliminar mis defectos psicológicos. Es ahí donde está la correcta transmutación y sublimación del plomo, la personalidad de nuestro ego, para convertirlo en esencia, convertirlo en conciencia dentro de nosotros. Y por ejemplo, ¿cuánto basta unos 30 minutos que mi cuerpo esté relajado, que yo me esté imaginando, que con eso basta para ir empezando? Para ir empezando, sí, 30 minutos que te relajes, te inunde esa luz violeta, sí, y vas a ver que un día, a medida que tú vayas eliminando defectos y transmutando tu energía sexual, sin llegar al orgasmo, va a llegar un momento en que te van a dar esa experiencia en que vas a ver, en tu vida se te va a olvidar. Y por ejemplo dice que también para ir eliminando los defectos psicológicos, que le podemos pedir a la madre divina. Ajá, Sí. que había una frase que dice que María saca este defecto y desintegra los planes. Sí. Que podemos pedirle a ella para que ella nos ayude a ir eliminando esas cosas. Sí, así es, se le pide a la Madre Divina y se le pide que tome su lanza para desintegrar ese defecto. Pero esa lanza es la fuerza electrosexual que uno va acumulando. ¿Cómo? Entrar en el trance amoroso, en el trance sexual sin llegar al orgasmo.
y el cuerpo etérico se vitaliza, se fortalece. Y ahí es donde se adquiere ese principio electrosexual para que la Madre Divina desintegre. La Madre Divina no puede desintegrar si no tiene esa arma. ¿Sí? Igual, también dice el maestro que si una pareja es gnóstica, en una pareja uno de ellos es gnóstico y el otro no, ¿de qué forma va a ser que entre a la enseñanza, que entre a la doctrina? Tiene que acumular primero un potencial electrosexual para poder convencerlo. Tiene que acumular ese poder eléctrico sexual para adquirir el potencial para convencer a su pareja, para explicarle con discernimiento, con mucha comprensión, y pueda comprender la enseñanza y venga a la enseñanza. Ustedes tienen la suerte de que los dos están aquí. Y yo siempre les digo a las gentes, a los matrimonios que he tenido, o sea, ¿qué no se cansan de fornicar? O sea, ¿ya qué le ven de nuevo? O sea, terminar todos desguanzados, hartados, hastiados, fríos uno para con el otro. O sea, ¿qué le ven de nuevo? O sea, ¿no es mejor? Les digo, ahórrense 10 segundos. Ahórrense 10 segundos y van a estar siempre con esa energía. Con esa energía y ese sentimiento. Y en este caso, las veladoras que tienen que ver, si yo prendo una veladora, digamos, con fe pues una veladora con fe para que, digamos... Bueno, lo que sucede es que el fuego proyecta las peticiones. Si tú te concentras en el fuego de una veladora y tú le haces ciertas peticiones, todos tus pensamientos a través de la flama del fuego se están astralizando. Llegan con fuerza al mundo astral, se astralizan, se espiritualizan más, adquieren más fuerza espiritual. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? Miren, es difícil un estudiante que empieza con esta enseñanza que cumpla con estos preceptos de buenas a primeras. Por lo general tardan 4 años en tratar de volverse serios. Por lo general, en tratar, ya que más o menos comprendieron la ley de evolución, involución, la ley de transmigración de las almas, que vamos a verla la próxima semana, ¿sí? Ya que comprenden todo lo de la rueda del samsara, toda la ley del karma, ¿sí? ¿Ya escuchaste la ley del karma tú? Nada más tú, ¿verdad? Yo creo que la vamos a dar también porque le hace falta a él y a ti te van a salir varias dudas. Pues no la veo toda, pero sí. Sí, no, es algo que vamos a ver. Cuando el estudiante ha comprendido todo eso, ya se empieza a dar cuenta de la transitoriedad de la vida. Ya se empieza a dar cuenta de que todo ese capital depositado en nuestro intelecto, nuestro centro emocional, nuestro centro sexual, tiene que cuidarse. ¿Sí? Es como la anécdota bíblica, ¿no? Que un padre le da un patrimonio a un hijo, ¿sí? A 2, 3 hijos, y uno lo va y lo despilfarra, y otro, al contrario, lo capitaliza y lo hace más grande. Entonces, así hagan de cuenta que es lo que sucede con el ser humano. O sea, nos han dado un capital intelectual, un capital emocional y un capital sexual. Si nosotros lo despilfarramos, en el pecado va la penitencia. Nos va a tragar la ley de involución, va a empezar la decrepitud, la impotencia. Tengo amigos que hace 15, 20 años solo se reportaban con su esposa una vez cada 15 días. Y estoy hablando de hace 15 a 15 años. Ahorita yo creo que ya lo hacen por allá cada 3 meses. ¿Sí? Cuando es un potencial que es de la propia naturaleza, de la propia vida, o sea, que tenemos que saber aquilatarlos, adueñarnos. Dice el maestro, tenemos que enseñorearnos sobre la propia naturaleza y no que la naturaleza nos haga víctimas. Una duda, por ejemplo, si ahora empezó, por ejemplo, a no eyacular, pues,
ya después que llegue a una edad más madura, ya, o sea, puedo seguir teniendo esa potencia. Se continúa. Si, por ejemplo, si a lo contrario, eyacule y casi seguido, llega un momento en que ya... Sí, las glándulas se van a ir cansando, llega la involución, o sea, empiezan a hacerse decrépitas y empiezan... Mira a un anciano cómo camina, observa a los ancianos, ya el puro pellejo ahí sobre el hueso, o sea, no tienen ni carne, no tienen sangre, apenas caminan, se les ve la agonía de la vida, cómo se está acabando. Pero ¿cómo vivieron? Pregúntales cómo vivieron, quizás cuántas viejas tuvieron, cuántas veces fornicaban a la semana, pero ahora velos. Esa es la triste realidad por no poder trascender, ¿sí?, nuestra propia naturaleza. Pero lo que yo no entiendo es como si vamos a estar a punto de los dos de un orgasmo, o sea, como ya, quítate, o sea, así no sé, no sé. Es un arte. La cuestión es controlar la respiración, y con la respiración, controlando la respiración, se controla el ritmo cardíaco. Siempre el clímax, el orgasmo, va determinado por las pulsaciones cardíacas. Cuando el hombre expulsa su energía sexual a través de lo que se le llama la eyaculación sexual, lo hace a través de ciertas pulsaciones. Esas pulsaciones, movimientos peristálticos es la palabra correcta, son los del corazón. Pero si mediante la respiración y la concentración en la Madre Divina va controlando uno su ritmo cardíaco, jamás van a llegar esos movimientos peristálticos de eyaculación. Es un arte, ¿sí? Se le llamaba el magisterio del fuego, ¿sí? Pero tiene que ser llevado con el trabajo psicológico, o sea, no podemos enfocarnos a eso. Tenemos que ir autoobservándonos. Todo eso va a hacer que adquiramos la fuerza para controlar nuestra respiración y nuestro ritmo cardíaco. Controlando eso, se controlan los órganos sexuales. Y concentrados en la Madre Divina, ¿sí? Ahora, el fuego tiene que ser suave, tiene que ser tenue, tiene que ser apacible. No puede ser instintivo, no puede ser brutal, no puede ser desaforado, no. Si se quiere llegar a un control, uno tiene que controlar el fuego. Suave, apacible, pausado. Y autoobservarnos para ir trabajando, haciendo las cosas en forma correcta psicológicamente, ¿sí? ¿Tiene alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase.